Hola, ¿qué tal mis amigos? Entonces, hoy iniciamos la primera clase sobre cálculo de estructura del buque, donde daremos los temas o las teorías fundamentales acerca de esta materia tan preciosa, tan importante del mundo naval. Entonces, para mirar un poco de qué va la clase de este día, aquí tenemos un breve índice de lo que será. Entonces, vamos a hablar de los materiales empleados en la construcción naval. Entonces, dentro de estos materiales empleados, vamos a ver lo que es el diagrama de esfuerzo de formación, cuáles son los factores de seguridad que se utilizan para el diseño de las estructuras del buque y las características de los materiales. Ok, entonces hablando del diagrama esfuerzo de formación, yo en un principio puedo llegar a tener una pieza, una probeta de longitud L, de sección transversal A, como vemos acá, la cual nosotros le aplicamos una carga P axialmente. Al aplicarle una carga P axialmente, ¿qué ocurre en ella? Que ella sufre un alargamiento. Ella estaba en una posición inicial y ahora cambia su posición, se ha alargado el material, donde vamos a tener una longitud final que va a ser igual a la longitud inicial que tenía la barra más el alargamiento de la barra. Esto lo podemos llegar a medir o lo podemos observar en un diagrama de esfuerzo-alargamiento o de fuerza-alargamiento, donde miraremos cómo se comporta la fuerza que se aplica en una pieza, en este caso acero o cual sea la pieza donde estemos haciendo las pruebas, en relación al alargamiento de él. Entonces, ¿qué pasa si nosotros venimos y aplicamos una carga P? Al aplicar nosotros una carga P, va a sufrir un alargamiento de 1. Si venimos y aplicamos una carga P2, ¿qué va a ocurrir? Que va a formar un alargamiento de 2. Si aplicamos una carga P3 igualmente va a sufrir un alargamiento de 3. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que nosotros vamos añadiendo más carga en la probeta, esta que tenemos acá, ella va a ir alargando y alargando y alargando más, lo que va a sufrir una mayor deformación. Entonces, lo que podemos observar en esta gráfica es que llega un punto en el cual eh, la barra no da más y llegamos al punto en el cual se llama el punto de cedencia. Ese punto de cedencia es el punto límite donde nosotros aplicamos una carga P y ella deja de estar en una zona elástica para pasar a una zona plástica. Entonces, al aplicar nosotros esa carga P máxima, muchos le llaman P de excedencia o P de fluencia, va a ocurrir un alargamiento D, que es el alargamiento máximo que ella tiene elásticamente. Entonces, si nosotros llegamos a ese punto y extralimitamos, seguimos añadiendo carga, vamos a ver que va a haber o va a sufrir una disminución en la carga leve, pero va a haber un cambio en el alargamiento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que al nosotros seguir aplicando carga sobre esta probeta, ya hemos cedido el límite de fluencia, el límite de excedencia de ella va a sufrir un fenómeno que va a disminuir su carga, si lo estamos midiendo, va a disminuir su carga, pero va a aumentar bastante su alargamiento considerablemente, de manera que si nosotros seguimos aplicando más carga a esta probeta, que va a seguir ocurriendo, que su alargamiento ahora se va a hacer mucho más grande a pequeñas cargas que se generen, el alargamiento va a ir aumentando. Ahora, ¿cómo ocurre este fenómeno? Lo vemos acá, en esta imagen que tenemos acá, que a medida que nosotros vamos agregando carga, se va alargando, se va estirando el material, se va estirando el material. Algo que es característico es que en su sección transversal va disminuyendo. Si antes teníamos una sección transversal A, luego del límite de excedencia en adelante, que ya está sufriendo una deformación plástica, su sección transversal va disminuyendo, 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 hasta que llega al punto de ruptura, que es cuando añadimos una carga P máxima en ella. Al llegar nosotros a este punto, ya la barra cede, ya la barra entró en rotura y ya no hay vuelta atrás en ella, ¿ok? Ella queda con esa deformación. Este corte que se genera acá
Generalmente es un corte a 45 grados. ¿Ok? Entonces, si vemos acá, vemos esta zona sombreada o remarcada en verde. La quisimos remarcar para denotar que esta es la zona plástica o la recta plástica. ¿Ok? En esta recta es donde nosotros como ingenieros trabajamos para poder diseñar nuestros elementos estructurales, porque es aquí donde queremos que nuestro material se comporte. Porque una vez ella pase su límite de excedencia, ella va a entrar en una deformación plástica y no queremos que esto suceda al material. Entonces nosotros siempre como ingenieros vamos a trabajar en esta zona. Si vemos también esto que se nos está generando aquí es una recta que pasa por el origen. Entonces ya vamos a ver cuál es la función de esa recta que pasa por el origen. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestra relación que existe acá entre la carga y el alargamiento, si vemos, es prácticamente directamente proporcional. Si nosotros lo alargamos o le sometemos a una carga P, ella va a tener una deformación de 1, una carga P2, una deformación de 2, una carga P3, una deformación de 3, y de así sucesivamente. Claro, esto también va a depender de otros factores geométricos o dimensionales de nuestra barra. Y para eso vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un ejemplo B, donde tenemos una barra, ya no es de longitud L, sino que es de longitud 2L, de sección transversal A igualmente, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué pasa si nosotros la sometemos a una carga P igualmente? ¿Qué va a ocurrir en nuestra barra? Bueno, sencillamente que ella va a tener ahora un alargamiento de 2 veces D. El alargamiento de ella va a ser 2 veces D, por lo que podemos concluir que la longitud final de nuestra barra va a ser igual a 2 veces la longitud de la barra inicial más 2 veces el alargamiento de ella. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? Que el alargamiento va a depender directamente de la longitud de la barra. ¿Ok? Mientras más larga sea la barra, más a una menor carga va a sufrir un mayor alargamiento. ¿Ok? Mientras más larga sea la barra, a menor carga va a sufrir una igual proporción de alargamiento. ¿Qué pasa si si sometemos esta probeta a una carga P medio? Sencillamente el alargamiento va a ser 2 veces L más D solamente. ¿Ok? Entonces, lo que queremos indicar acá es que va a depender mucho de la longitud de la barra y más adelante vamos a ver un tema que es relacionado con la relación de esbeltez de las vigas que guardan un poco de relación con esto. Pero miremos un ejemplo 3. El ejemplo 3 tenemos que hay una barra eh, de longitud L igualmente, pero tiene una sección transversal 2 veces A. ¿Qué pasa si nosotros la sometemos a una carga ahora de 2 veces P? Fíjense que ya no tenemos una longitud 2L, tenemos una longitud como la de antes, L. Pero ahora la sección transversal cambia, ya no es la sección transversal, ya no es A. Ahora la sección transversal es 2 veces A. ¿Qué va a ocurrir si nosotros le sometemos entonces a una carga 2 veces P? Vamos a obtener al final que el alargamiento va a ser D. Y la longitud final va a ser la longitud inicial más el alargamiento que tiene ya acá. Entonces podemos observar que mientras mayor es la sección transversal de nuestra barra, mayor resistencia a la tracción tiene nuestra probeta. Mientras más larga sea nuestra barra, menor resistencia a la tracción tiene nuestra probeta. ¿Okay? Entonces eso es una relación básica que tenemos que tener en cuenta para el diseño de nuestras vigas. A esto queremos llegar. Mientras más grande sea la sección transversal, mayor resistencia a la tracción tiene nuestra viga o tiene nuestra barra, en este caso nuestra probeta. Para cuando vayamos a diseñar las vigas, la misma relación se mantiene. Mientras más grande sea la sección transversal, mayor resistencia a la flexión va a tener nuestra viga, mayor resistencia a la compresión, mayor resistencia a la tracción va a tener nuestra viga. Entonces, este va a ser parte del criterio que tenemos que tener para nosotros dimensionar nuestros elementos estructurales. Tampoco los podemos hacer muy grandes porque hay una relación de costo monetario con el beneficio que nos va a dar la viga, porque no podemos dimensionarlas muy grandes porque nos va a salir muy cara. Pero ahora, aparte tenemos
el diagrama esfuerzo-deformación de esta probeta. ¿Cómo funciona el diagrama esfuerzo-deformación? Si nosotros vemos el diagrama esfuerzo-alargamiento, no lo podemos aplicar para estos tres ejemplos. ¿Por qué no lo podemos aplicar para estos tres ejemplos? Porque nosotros tendríamos entonces una enorme variación en el alargamiento y una enorme variación en la aplicación de la fuerza dependiendo de cuál sea la probeta que estemos utilizando. O sea, no podemos englobar estos tres conceptos dentro de este mismo diagrama. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos y queremos englobar todos estos conceptos o todos estos experimentos bajo una misma gráfica para un solo o un mismo análisis? Para dar solución a esto apareció este diagrama, que es el diagrama esfuerzo-deformación. ¿Cómo funciona este diagrama esfuerzo-deformación? Aquí tenemos que ella trabaja bajo 4 zonas. La zona elástica, la zona de excedencia, la zona de endurecimiento por deformación y la zona de restricción. La zona elástica es cuando nuestro material está sometido a una carga, pero esa carga no cede el límite de excedencia. Ella actúa como un resorte, se aplica la ley de Hooke en este momento y ella vuelve a su estado original cuando se está trabajando en la zona elástica. Cuando hablamos de la zona de excedencia, también se le llama zona plástica, es cuando el material empieza a ceder, ya ella empieza a sufrir una deformación plástica, la cual no vuelve a su estado original, a una menor carga. Ella empieza a ceder el material, pero llega un momento en que nuestra viga entra en la zona por endurecimiento, por deformación. ¿Qué pasa en esa zona de endurecimiento por deformación? Que nosotros necesitamos aplicar mayor cantidad de carga para nosotros seguir deformando nuestra probeta. Si lo vemos acá en la gráfica, fíjense que tenemos que ir aplicando una mayor carga P para nosotros seguir deformando nuestra probeta. Lo mismo ocurre acá. Hasta el final, donde entramos en la zona de restricción, que cuando terminamos de aplicar carga, llega un punto que no necesitamos ya aplicar tanta carga, aplicamos la carga máxima que necesita y nuestro material está a poco de sufrir una rotura. Hay que recordar que el esfuerzo es igual a la carga P que nosotros podamos aplicar, en este caso en la probeta, entre A. A, ya hablamos que es la sección transversal de nuestra probeta. Si esta probeta es circular, como la vemos acá, sencillamente el área es pi por radio cuadrado. Entonces, ¿cómo está definida la deformación? Ya hablamos acerca del esfuerzo. Ahora, ¿cómo está definida la deformación? La deformación viene definida como el alargamiento entre la longitud inicial de nuestra probeta. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de estos tres casos, vemos que la longitud inicial en el caso es L, la longitud inicial en el caso B es 2L, la longitud inicial en el caso 3 es L, pero vamos a hablar o vamos a enfocarnos en este caso para estudiar el caso A. Entonces, la deformación viene definida por el alargamiento entre la longitud inicial. Entonces, podemos definir nosotros el alargamiento despejándolo de acá, de esta expresión que está acá. Podemos decir que la longitud final menos la longitud inicial va a ser igual al alargamiento, como lo tenemos acá. Sustituimos acá la longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial. Entonces, si nos damos cuenta, esto es una ecuación que nos queda adimensional en forma de porcentaje. Lo que estamos diciendo es cuánta longitud de barra se estiró en proporción a la longitud inicial de ella. Entonces, este valor se maneja siempre en porcentaje. Es muy implementado, es muy usado para cálculos posteriores. Este valor generalmente lo dan las tablas de propiedades de los materiales que nosotros vamos a trabajar. Por eso es importante cada vez que se vaya a trabajar con una especie de acero o con un proveedor de acero, se solicite o se consigan las tablas de propiedades de los materiales en los cuales están hechos estos aceros. Ok, si vemos acá como mencionábamos en la gráfica de la zona elástica, esto es una recta que pasa por el origen. Al ser una recta que pasa por el origen, esta viene definida por una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que define
la recta que pasa por el origen. Y es igual a la pendiente por X, o Y es igual a MX. Entonces, ¿quién es Y en este caso? Si empezamos a definir Y, podemos definirlo como esfuerzo. X podemos definirlo como deformación. ¿Y quién será M? Entonces ya lo definimos acá. Y lo definimos como esfuerzo, X lo definimos como deformación y E la definimos como E. E es una constante también. Esta es la constante o el módulo de Young, módulo de elasticidad, que lo encontramos en muchas bibliografías y también algunos proveedores de materiales lo dan. Lo pueden encontrar como módulo de elasticidad, módulo de rigidez o módulo de Young. Lo pueden encontrar por estos tres nombres en cualquier bibliografía o manual. Entonces ya sabemos que como por ser una recta que pasa por el origen, el esfuerzo va a ser igual al módulo de Young multiplicado por el alargamiento. Esto es una ecuación también muy empleada para cálculos posteriores. Ok, entonces vamos a ver el diagrama esfuerzo de formación. Entrar un poco más en detalle acerca del diagrama esfuerzo de formación de esta probeta. Si vamos a definir algunas zonas o algunos puntos, aquí vemos donde entramos o vemos el punto del límite de fluencia y vemos por acá el punto del esfuerzo de fluencia, o estos son uno de los esfuerzos que que se evalúan o que se examinan. También tenemos el límite de elasticidad, y este límite de elasticidad tiene un esfuerzo asociado a ella, que es el esfuerzo de elasticidad. También tenemos el esfuerzo admisible. Tenemos también el esfuerzo admisible, que nos va a definir un punto en el cual nosotros vamos a escoger toda esta recta para nosotros diseñar un elemento estructural. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo admisible, ¿cómo viene determinado? El esfuerzo admisible viene determinado por la ecuación, valga la redundancia, de esfuerzo admisible entre K. ¿Quién es K? K es un factor de seguridad que se emplea. Algunas bibliografías lo hablan del 1.67 como K. Para el cálculo de la ingeniería naval va a depender mucho de qué zona del buque o qué elemento estructural estemos diseñando para nosotros definir quién es K. Entonces ya más adelante vamos a ver cómo nosotros en la ingeniería naval definimos acá. ¿Okay? Entonces, ¿quién es? Aquí tuvo un error, no, el esfuerzo admisible va a ser igual al esfuerzo elástico. El esfuerzo elástico entre K. ¿Okay? Entonces, ¿quién es ese esfuerzo elástico? Ese esfuerzo elástico también nos lo dan las propiedades de los materiales. K, un factor de seguridad, ¿ok? Entonces, esto es para definir algunos esfuerzos que tenemos nosotros en el diagrama esfuerzo de formación. Nunca se trabaja con el esfuerzo de fluencia porque no queremos que el material llegue allá. Siempre se trabaja en función del esfuerzo elástico que nos lo dan las propiedades de los materiales. Y el esfuerzo admisible es el esfuerzo con el que vamos nosotros a diseñar. Ahora, ¿cómo se maneja esto? Si miramos que esto es el 1.67, estamos viendo que sencillamente el factor de seguridad que estamos indicando acá es que va a ser, o la viga o el refuerzo va a ser 67% más resistente para lo que fue diseñado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al ser un 67% más fuerte, más resistente, nosotros estamos garantizando de que no llegue a un límite elástico, donde nuestra viga esté a poco de llegar a un límite de fluencia y fallar por deformación. ¿Ok? Que ella no entre a un límite elástico donde ella no vuelva a su estado original. Entonces, para eso se utiliza este factor de seguridad. Sencillamente este factor de seguridad lo asigna el diseñador. Algunas bibliografías, como mencionaba, de ingeniería civil dan el punto 67. En la ingeniería naval va a depender del elemento estructural que se vaya a utilizar. Entonces, hablando de los factores de seguridad que se emplean en el buque, si miramos una sección, en este caso una sección longitudinal de una estructura de un barco cualquiera, un barco modelo, podemos ir mirando algunos factores de seguridad, ¿ok? ¿Cómo nosotros en la ingeniería naval vamos a definir estos factores de seguridad? Hay un libro que se lo voy a dejar en la descripción para que lo descarguen, es el libro de Cálculo de estructura del buque del autor Ricardo Martín Domínguez. Allí aparece una tabla donde él define
todos los factores de seguridad que se emplean en el buque dependiendo del refuerzo que se vaya a el refuerzo con el que se vaya a calcular, que se vaya a diseñar, ¿ok? Entonces, les animo a que en este momento descarguen por un momento la guía, ese libro, y se ubiquen en la página donde están los factores de seguridad que se emplean en el buque y continúe posteriormente con el video para que se ubiquen mejor sobre estos factores de seguridad. Ojo, estos factores de seguridad que estoy colocando acá son recomendados por esta bibliografía, ¿ok? Esta es una bibliografía antigua. Si usted trabaja para una oficina de diseño o para un astillero el cual tenga sus propios factores de seguridad, aplique los que les están indicando, o si usted tiene alguna norma que está restringiendo cuáles son esos factores de seguridad, aplique lo que le indica la norma. Pero para efectos prácticos de clase o de aprender a utilizar o a diseñar elementos estructurales, aplicaremos lo que aparece en este libro. Cabe resaltar que estos factores de seguridad que indica este libro son bastante viejos, aunque no dejan de ser efectivos, no dejan de ser empleables. Nosotros aún acá en Venezuela empleamos estos mismos factores de seguridad para el diseño de los elementos estructurales. Entonces, si nosotros necesitamos saber cuáles son los factores de seguridad para este buque, entonces la bibliografía nos recomienda que para los elementos longitudinales, que hacen parte de los refuerzos de este barco, de este buque, vemos que para buques de carga general el factor de seguridad es de 2 y para buques petroleros el factor de seguridad es 2.2. Esto aparece en la bibliografía que les acabo de mencionar. Ubíquense ahí y él les dice que el numerador es el factor de seguridad para buques de carga general y el denominador es para buques petroleros. ¿Ok? Entonces, el factor de seguridad para el diseño de estos elementos longitudinales para carga general 2 y para buques petroleros 2.2. ¿Dónde va este factor de seguridad? Volvamos acá a la ecuación de esfuerzo miscible va a ser igual al esfuerzo elástico entre K. ¿Ok? Aquí es donde vamos a emplear esa K para nosotros diseñar nuestro elemento. ¿Ok? Entonces ya sabemos más o menos cómo sería el factor de seguridad para los elementos longitudinales. ¿Cómo ubicamos, por ejemplo, los factores de seguridad para las varengas? En este caso que vemos acá, sería el factor de seguridad para buques petroleros, de carga general, perdón, 1.1 a 2 para buques petroleros. 1.67 si no me equivoco, ahorita estoy citando la bibliografía de memoria, no la tengo aquí abierta para no salir de la lámina. Creo que para los esfuerzos cortantes, para el diseño por cortante de nuestra varenga, creo que es 1.67 o 2.85 a 2. Si es esta, para los esfuerzos cortantes 2.85 a 2. Para buques de carga general ahí se puede interpolar o tomar una media y para buques petroleros se toma 4, ¿ok? Le repito, ubíquese en la guía, en el libro, en la bibliografía y se va a ver, va a buscar allí lo que son las varengas y va a observar cuál es el factor de seguridad tanto por cortante como por flexión. Igual para los elementos longitudinales, él menciona allí en su tabla cuáles son los factores de seguridad para los refuerzos longitudinales. Si vemos en este caso son bulárcamas, hay que tener algo en cuenta que cuando él menciona allí las bulárcamas, él también engloba, creo que a las bagras, a los palmejares, perdón, que aparecen allí. Entonces los factores de seguridad es 1.25 para carga general y 2 para buque petrolero. ¿Ok? Eso sencillamente es una tabla muy sencilla donde usted ubica cuál es el tipo de refuerzo y el tipo de esfuerzo que se está aplicando el refuerzo y ya usted nada más que por análisis determina cuál es el factor de seguridad. Para los vados reforzados, 1.67, el factor de seguridad para ambos casos. Ok, entonces saliendo ya ahora, teniendo ya una idea de cuáles son los factores de seguridad que se emplean en el buque, entramos a las características de los materiales empleados en la construcción naval. Este libro también, de Ricardo Martín Domínguez, cita la norma de clasificación, los Register of Shipping o American Board of Shipping, que son sociedades de clasificación de renombre, de prestigio en estos tiempos. Estos son datos un poco viejos, data de aquellos años en la cual fue
publicado el libro. Y él te da aquí algunos valores de los aceros que se emplean en la construcción naval. Y él te da aquí, por ejemplo, la carga de ruptura. Ubiquémonos en la gráfica. Ruptura en este punto. Entonces la carga de ruptura viene siendo para aceros dulces de grado A, B, C, D y E, 4100 a 5000 kilogramos por, no estoy recuerdo, creo que centímetros cuadrados. Sí, kilogramos por centímetro cuadrado. La carga límite de elasticidad, volvamos acá, que es esta carga que necesitamos acá, o el esfuerzo de elasticidad, que si nos ubicamos en la gráfica, es en este punto, que lo necesitamos asociar con nuestro factor de seguridad para determinar nuestro esfuerzo admisible. Esa carga, ese límite, carga límite de elasticidad viene siendo 2500 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y el alargamiento tiene del material es de un 22% en relación a la longitud inicial de este material. Y así para los aceros de alta resistencia, si en su caso tiene que emplear aceros de alta resistencia, porque quizás sea un submarino o sea una embarcación que va a trabajar en X zona de riesgo, eso va a depender del diseño para el cual va a ser empleado ese buque. Entonces aquí tiene los valores para los aceros de alta resistencia. Ahora hay tablas que son más modernas. Usted puede ir a la página de la ABS, de la American Bureau of Shipping, o de la página de la Lloyd's Register of Shipping, o de cualquier sociedad de clasificación que usted quiera. No necesariamente tiene que ser estas dos. También tiene Bureau Veritas, tiene Germany Lloyd, tiene muchas otras, que ellos año tras año actualizan sus tablas, actualizan sus valores, dependiendo de los experimentos y análisis que ellos hagan. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para el grado A, B, C, A, B, D y E, cuál es la carga de elasticidad, y tenemos que 235 newtons sobre milímetros cuadrados. Okay, y aquí él te da otros ciertos varios valores que tiene, y aquí vemos otra tabla de la misma American Bureau of Shipping donde habla acerca de los aceros de alta resistencia. Entonces también hay valores modernos. Usted sencillamente tiene que ir a la página de estas normas de clasificación en la sección de guías o normas. Ellos le llaman rules también, en inglés normas. Introduce y allí va a encontrar una enorme cantidad de normas. Va a buscar la norma que se emplea para los materiales de construcción en acero. ¿Ok? Cuando usted encuentre ahí la norma de materiales, la descarga, y allí le va a aparecer todo la información que usted necesita saber de los materiales que normaliza la sociedad de clasificación. Eso es otra, que hay que trabajar con materiales que están normalizados, que la sociedad de clasificadora aprueba o aplica. Entonces, esto es todo. Muchas gracias.